Hola gente bella del universo, ¿cómo han estado? ¿Cómo han pasado? Espero que sobreviviéndola para contarla como siempre. De lo que quiero hablarles hoy es de una técnica de escritura que es una de mis favoritas, la herida emocional. ¿Qué creen ustedes que es más importante cuando uno escribe? ¿Pensar en el protagonista o pensar en la historia? Es decir, en lo que pasa. Tómense unos segundos, si quieren tómense unos minutos. Piensen en cuál es la respuesta. Chon, chon, chon. La respuesta para el final. Si piensan en las historias que les gustan o disgustan, tenemos que todas retratan la vida en un momento específico de una persona en específico. Esta persona tiene un deseo que alcanzar, un objetivo que conseguir. Pero más allá del objetivo y del deseo consciente que quiere conseguir, yace algo muchísimo más profundo que le mueve: el deseo inconsciente. Si comparamos las películas de Indiana Jones, podríamos ver que entre la primera y la tercera existen grandes diferencias, no solo en las peripecias a las que se enfrenta el gran Indiana Jones, sino en un factor emocional que nos ayuda a conectar más con el protagonista, que es Indiana Jones. En la primera lo vemos tratando de conseguir el arca perdida y tenemos una subtrama de amor con alguien que él conoció de joven y tuvieron un romance. Y el gran logro de la historia es sobrevivir a la amenaza de los nazis, al poder del arca perdida y retomar una historia de amor que quedó en el pasado. Pero ¿por qué la tercera película gusta muchísimo más que la primera? ¿Por qué la tercera conecta muchísimo más? Porque trabaja con un componente emocional que la primera no tiene. Trabaja con la herida emocional de Indiana Jones, con la herida de la infancia. Esta película se construye sobre la trama de encontrar el Santo Grial. Es la trama principal. Pero la subtrama principal es la relación de Indiana Jones con su padre. Y es aquí donde vemos cómo palpita la herida emocional y conduce el comportamiento de Indiana Jones. El padre de Indy era un intelectual, un arqueólogo, un estudioso, que pasaba su vida encerrado estudiando reliquias, tratados de historia y todas estas cosas. Y convivía muy poco con su hijo. Además, siempre veía a su hijo como un inútil, como alguien que no le aportaba nada intelectual al padre y por tanto no tenía por qué estar creando un vínculo con él. Le daba techo, comida y pues allá. I respected your privacy and I taught you self-reliance. What you taught me was that I was less important to you than people who'd been dead for 500 years in another country. And I learned it so well that we've hardly spoken for 20 years. You left just when you were becoming interesting. Esto genera en Indiana Jones una herida que trata de demostrar al padre que él vale, que él es alguien mejor que su propio padre, porque el padre solo se pasa estudiando. Indiana Jones va más allá, él va en busca de la aventura, él consigue las reliquias. No es un intelectual de escritorio, no es un arqueólogo de escritorio, es un arqueólogo aventurero. Esta herida emocional, esta herida de la infancia, es la que inconscientemente mueve a Indiana Jones en toda su vida. Y esta película, la tercera parte, le da la oportunidad de sanar para siempre esa herida emocional. Junior, give me your other hand. I can't hold on. I can get it. Indiana. Indiana. Let it go.
ganar no solo el respeto de su padre, sino también ser un ser humano completo que no vive bajo la sombra del rechazo del padre. Ya no necesita ni aprobación ni desaprobación. Ya no va a hacer las cosas porque su padre lo esté influyendo. After you, Junior. Yes, sir. Ah! Es ahí donde la herida emocional se convierte en una herramienta, en una llave para poder desencadenar toda la historia que vamos a contar. Lo que ustedes deben hacer es tomar esta herida y en base no solo a la teoría que van a leer, sino también a la intuición. Déjense llevar por la intuición, al menos en las primeras etapas de creación. Tomen esta herida y vean qué es todo lo humanamente posible que le puede pasar al protagonista para que esa herida quede en carne viva. Vean cuáles son las flechas más certeras que le pueden lanzar a su pobre protagonista para que salga de su zona de confort, quede desnudo completamente ante la existencia y vea y abrace quién es realmente. Protagonista, ya les había dicho en otro video, es el primero que sufre, o sea, prota y agonía, el primero en sufrir. Lánzanle todo lo que puedan para... Es como, vean al protagonista, alguien que se está aferrando a un árbol para no caer donde los leones, y ustedes del trabajo es lanzar todo lo que puedan al árbol, hacer que el árbol se mueva y que en algún momento el protagonista caiga donde los leones. Déjenlo que se enfrente con los leones. Les va a sorprender lo inteligente y lo recursivo que va a ser el personaje. ¿Y cuál sería la ganancia de esto? La felicidad. La ganancia de todas estas historias en las que los protagonistas salen de su zona de confort y se enfrentan al espejo que la vida les pone al frente para que vean sus heridas internas es la felicidad. Una persona completa, una persona que se acepta y ama tal como es alegre. Es por eso que los héroes trágicos puede que consigan el trono, el puesto de la presidencia, lo que sea que buscaban, pero no son felices, porque siguen desconectados de sí mismos, siguen con la herida de la infancia latiendo dentro. Los otros, que se han visto tal y como son, que se han aceptado tal y como son, y que han rechazado la tentación en el sentido de que han visto que no es su esencia. Por ejemplo, digamos alguien que quiere ser presidente, pero quiere ser presidente solo por ego, para restregar a todo el mundo que él es lo mejor de su país. Pero se da cuenta que lo que en realidad quiere hacer es ir a surfear en la playa, ser un hippie. Y cuando renuncia a ese símbolo de poder y se conecta con lo que en realidad quiere hacer, que tal vez sea pintar tiburones en la playa, es feliz aunque no tenga ese símbolo que la sociedad ha hecho creer que es lo más importante para ser feliz. Puede ser la corona, la presidencia, un puesto en una empresa. La idea es que el personaje, el protagonista, pueda verse tal y como es y seguir el camino que le llevará a su felicidad y a su verdadera esencia. La herida les va a dar el mapa por el que van a hacer viajar a su protagonista para que pueda llegar a la caverna donde se esconden todos los tesoros que siempre ha querido conseguir, pero que el miedo no le ha permitido alcanzar. La clasificación de las heridas emocionales dependerá del sistema que estemos utilizando. Por ejemplo, el sistema de eneatipos clasifica en 9 a las heridas. La psicología tradicional las clasifica en 5. Otros sistemas clasifican 6. Según la psicología, tendríamos en primer lugar la herida provocada por el abandono. Esta herida produce en las personas un miedo excesivo a ser abandonados porque en su infancia sufrieron esto por parte de algún progenitor o de alguna persona muy importante en sus vidas. Esto los vuelve dependientes en las relaciones en su presente. La segunda herida está dada por el rechazo. Esta experiencia en la infancia los marcó, generando un miedo excesivo a no ser aprobados por las personas que los rodean. Genera autodesprecio
y un deseo gigantesco de ser aprobados por los demás. La tercera herida es la de la humillación. Esta está dada por un evento traumatizante en la infancia o en la adolescencia donde la persona se sintió ridiculizada. Esto genera un deseo excesivo de tener una imagen que agrade a los demás. La cuarta herida está dada por la traición, un evento en la infancia donde se provocó desconfianza, puede que sea los progenitores o alguna figura importante en la vida del niño. Esta herida lleva al aislamiento, a la falta de confianza en los demás y también a la falta de confianza en uno mismo, así como a sentir rencor hacia los demás. La quinta herida es la de la injusticia, provocada por una experiencia donde el niño se sintió inútil, ineficaz y que no recibía lo que le correspondía. Es decir, que estaba envuelto en una situación injusta. Se da por lo general cuando se exige demasiadas cosas a los niños. Así, por más que se esfuercen, siempre cometerán errores. Y ellos verán el trato a los demás, que es lo más suave, como algo injusto. Otro sistema de los Gene Keys clasifica las heridas en 6. Más que las heridas, clasifica los patrones universales de cómo se producen esas heridas. La primera es la represión. La segunda, la negación. La tercera, la vergüenza. La cuarta, el rechazo. La quinta, la culpa. Y la sexta, la separación. Como vemos, todos estos sistemas, aunque utilizan otros nombres, tienen la misma división de raíz. Me gusta pensar en las historias como en la oportunidad que el universo le otorga a una persona para que sane esa herida de la infancia o de la adolescencia algunas veces, que no le permite ser un ser humano completo. Y es ahí donde la sabiduría de las historias y de los narradores aflora, y es lo que nos conecta como audiencia con las historias que vemos. Porque todos tenemos una herida emocional que está escondida, latiendo, 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 y que nos susurra al oído lo que deberíamos y no deberíamos hacer. Es difícil muchas veces saber cuál es esa herida. Uno como escritor puede elegir diferentes herramientas, pero creo que las que más me han servido han sido estas. Los eneatipos, que divide las personalidades de los seres humanos en 21 eneatipos. La otra técnica que me está gustando mucho es trabajar con esta cuestión de la astrología. La teoría de los eneatipos está todavía muy en boga. Los escritores la utilizan, las productoras estadounidenses la utilizaban muchísimo. A los escritores, a los guionistas les entregaban unos manuales sobre los diferentes eneatipos con las categorías y qué personajes entraban en cada eneatipo para que pudieran trabajar y supieran en qué rumbo llevar la historia de los personajes para los que hubieran sido contratados para seguir escribiendo. Lo interesante de los eneatipos es que te otorgan como un listado de las características de las diferentes personalidades que existen y es como que te ahorra trabajo. Y lo más interesante es que los eneatipos ya vienen cada uno con esta herida y a partir de eso vas a saber cuál es el comportamiento inconsciente que van a tener y cuál es la oportunidad de vida que la historia, que el universo les va a otorgar para que se curen. Según la clasificación de los 9 eneatipos tendríamos las siguientes heridas. La primera, el deseo de ser perfecto y corregir al mundo. La búsqueda interminable de perfección. Esta herida nace por el hecho de ser juzgado interminablemente y criticado,
lo que lleva a que la persona no confíe en sí misma y se vea como un ser imperfecto que debe tratar de corregirse a sí mismo y al mundo que le rodea. Se juzga a sí mismo y a los demás, exigiendo una perfección que no es humana. La herida del eneatipo número 2 es la de ser excesivamente necesitado y amado. Se da por una herida de obviamente no haberse sentido querido en la infancia. Son personas que no creen que sean dignos de ser amados, muchas veces mendigando amor o tratando de retenerlo a toda costa. El eneatipo número 3 posee la herida de querer ser el centro de atención y ser valorado a cada momento. Posee una baja autoestima que le impulsa a competir y trabajar excesivamente para ser notado como alguien no solo útil sino como el mejor. Lo que más desea este eneatipo es impresionar. La herida del eneatipo número 4 es el sentirse inferior a los demás. Esto le lleva a tratar de ser único, diferente y especial a cada momento. Suelen disfrazar lo que ellos consideran un vacío intelectual o emocional con disfraces de profundidad, con un intelecto original y profundo. La herida del eneatipo número 5 sería el sentirse inseguro, que no puede expresar sus sentimientos porque será juzgado o atacado. De esta manera se presenta como un ser frío, distante, reservado, que prefiere la soledad y no tratar con otras personas. Prefiere lo intelectual a lo emocional. El eneatipo número 6 teme tomar decisiones, pues teme equivocarse. Es la duda constante. De igual manera, tampoco confía en sí mismo porque ya se ha equivocado antes. Y esto le lleva a ser un ser cobarde. El eneatipo número 7 posee la incapacidad de conectar con su vacío y sus heridas profundas. Por esto crea una máscara de felicidad, de alegría, de diversión infinita que le alejan de pensar en sus heridas, en su dolor personal y en el lado aburrido de la vida. Son estas personas hiperactivas que siempre están haciendo cosas para escapar de sus sufrimientos. El eneatipo número 8 desea tener el control todo el tiempo. Puede ser agresivo, vivir a la defensiva. Su herida le lleva a no soportar que le digan lo que tiene que hacer y está muy relacionada con la injusticia. Siempre quiere que todo sea justo y que esté bajo control y bajo el control que él plantea. Es una herida que no le deja ser vulnerable. El eneatipo número 9 posee una herida que no le permite afrontar el conflicto. Son personas que siempre están escapando de las peleas, de los desacuerdos, porque quieren mantener la paz. Su herida le lleva a querer ser invisible y así no meterse en ningún tipo de problema. Esta herida le lleva a la pasividad. La otra técnica que me está gustando mucho es trabajar con esta cuestión de la astrología. La astrología trabaja con arquetipos. Los arquetipos son símbolos universales que representan experiencias humanas universales. Todos los seres humanos nacen de una mujer, por lo tanto todos tienen una madre, esté o no presente en sus vidas. Todos también tuvieron la contribución de un hombre que puso 50% de su ser para que se cree el nuevo individuo. Así que todos los humanos tienen un padre. Así que tenemos el arquetipo de la madre y el arquetipo del padre. Que sea buena o mala madre ya es otra cosa. Y eso nos da el arquetipo de la madre que nutre y el arquetipo de la madrastra, que puede ser la propia madre, pero está en su lado oscuro. Un ejemplo es la madre de Blancanieves, que en el cuento original no es la madrastra, sino la propia madre, que ve en la hija un rival, no alguien a quien nutrir, no alguien a quien criar.
y mandar al mundo para que enfrente los dragones de su propia historia, sino alguien que quiere oprimirte y quitarte tu luz por razones egoístas y de miedo. Igual en el padre tenemos el arquetipo del padre positivo y el arquetipo del padre negativo. En positivo, el padre protege, te cuida, te obliga a enfrentarte con tus más profundos miedos. Igual en negativo, podría igual ayudarte a enfrentarte a tus más profundos miedos, pero lo hace desde un punto tiránico y donde no hay ninguna empatía. Un ejemplo de esto podría ser el papá de Edipo, que cuando le dan la profecía de que el hijo va a hacer todo lo que va a hacer, pues decide votar al hijo, que se muera. Entonces es una parte negativa del arquetipo del padre. Y tenemos infinidad de arquetipos: el maestro, la bruja, el dragón, la espada. También tenemos arquetipos en cosas, porque es una experiencia universal. Es por eso que cuando vemos una espada es como que inconscientemente se despierta este deseo de wow, ir a luchar. La espada del honor que nos conduce por el mundo. Y la astrología trabaja con estos arquetipos. Tanto los signos zodiacales como los planetas que se utilizan en esta simbología provienen de un arquetipo y representan a un arquetipo. Lo interesante de trabajar con esto de la astrología es que también cada uno de los signos zodiacales vienen ya con una herida emocional con la que deben trabajar y a la que deben enfrentarse para lograr ser un ser completo. Y también en la carta natal te da el viaje de vida que la persona va a tener y a lo que se debe enfrentar. Esto es muy interesante porque la carta natal dice que cada persona no tiene solo un signo zodiacal, tiene los 12, va a variar, algunos no van a tener los 12 signos, van a tener 12 casas, pero no van a tener los 12 signos. Pero esto nos da el viaje de vida. Por ejemplo, yo, mi ascendente es Libra, ¿sí? Está en la casa 1. Es la máscara que muestro al mundo. Pero mi signo solar es Piscis. Y esto me da, en teoría, la misión de viajar desde la esencia que es Libra hasta la esencia que es Piscis. Véanlo como arquetipos, ¿sí? Igual que como trabajan con eneatipos, vean esto de la misma manera. Libra, ¿cuál es la característica? Son diplomáticos, huyen del conflicto, les gusta comunicar, son muy intelectuales. Piscis es en cambio la intuición, es la contradicción pura, es el sentir. Entonces ven aquí una cosa muy interesante, que es pasar desde lo intelectual a la sensibilidad. Es mucho más complicado que eso. Y si desean construir un personaje en base a esto, deberían ir a profundizar sobre estos arquetipos de los que les estoy hablando en base a los signos del zodiaco y a los planetas. Por ejemplo, tenemos igual la influencia de planetas. Tenemos a Saturno, que es el padre del tiempo. Es este ser anciano que devora sus creaciones. Y puedes tener la influencia de esto. Y puedes utilizarlo para crear. Digamos que es alguien que tiene este Saturno muy fuerte, pero su viaje de vida es llegar a Júpiter, que a Júpiter no le importa nada. Y hace lo que le da la gana y se expande y se expande y se expande. Y ahí ya tienen conflicto. ¿Cómo hago que un personaje a lo Saturno, muy controlador, muy pragmático, muy objetivo, muy organizado, se vuelva a Júpiter, que es un personaje libre, que hace lo que le da la gana, que no cree en la organización? Ahí ya tienen un conflicto y tienen una historia. Y es aquí donde les doy la respuesta a la pregunta que les hice al inicio. ¿Qué es más importante al escribir, el personaje o la historia? Si se dan cuenta en esto que hablamos de que el personaje tiene una herida emocional, algo que le atravesó, y la vida le da la oportunidad de curarse de esta herida a través de una serie de eventos que les sacan de su zona de confort y le obligan a afrontar lo que es en realidad, a quitarse la máscara que se ha creado, tenemos que el personaje y su herida nos va a dar ¿qué? La historia. Por lo tanto, la historia y el personaje no pueden ser separados. No pueden decir que uno es más importante que el otro porque los dos son el mismo. El personaje que creas, con la herida que tenga, nos va a dictaminar, nos va a hacer desarrollar la trama a través de la cual se convierta en otra nueva persona.
Vean a sus personajes y a sus historias como oportunidades de sanación para una persona, para que se convierta en un ser humano libre, completo. Puede que la final fracase, puede que no logre tomar esa oportunidad que la vida le está entregando y se quede como una persona incompleta, oculta detrás de la máscara que está utilizando. Cuando estudien los eneatipos verán que se basan en la teoría de las máscaras. Todos tenemos una máscara que nos hemos creado y nos está cubriendo la esencia, nos cubre quiénes somos en verdad. Al estudiar los eneatipos podemos romper esa máscara que creamos a partir de la herida de la infancia y mostrarnos como realmente somos y brillar con nuestra esencia, que es lo mismo de los signos del zodiaco que les digo de astrología de la carta natal. La primera máscara es Libra, pero no es mi esencia. Si la rompo, sale la esencia de Piscis. Trabajen así. ¿Cómo sería tener a alguien signo Cáncer y que deba llegar a Capricornio? Cáncer, que el arquetipo nutre, cuida, protege, y Capricornio es un arquetipo frío. Protege, pero no desde la parte de nutrir, sino desde la parte de ordenar, de la obediencia, y es muy ambicioso. No muestra emociones, y Cáncer es en cambio el que muestra todas las emociones. Es como la mamá gallina. Espero que este tip les sirva, que creen personajes con una profundidad mayor a lo que han estado haciendo y que vean a la escritura como un arte que trabaja alrededor de la sabiduría de la humanidad. Espero que este tip les sirva. Les mando un abrazo gigantesco. Sigan escribiendo, sigan sobreviviendo para contarla. Y comenten qué técnicas utilizan ustedes para escribir o qué técnicas quisieran ver en el canal. Cuídense muchísimo. Nos vemos. Bye. Han dejado de gritar los corderos.